necesitamos nosotros reflexionar en el sentido, el objetivo, el propósito por el que fuimos creados. Y eso es algo en lo que pocas veces pensamos. Pensamos en objetivos, pensamos en propósitos nuestros, pensamos en programas, pensamos en alcances, metas, sueños, anhelos, mil cosas. Pero al final del día, la pregunta más importante o que debería de tener una mayor relevancia en nuestra vida es: ¿para qué fuimos creados? Dios a su pueblo, ahí en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice. Intenta de una o de otra manera que ellos puedan entender esto. Hay dos versículos en donde se repite una expresión que ya vimos, que ya hablamos, que ya abordamos, es la de meditad bien sobre vuestros caminos. Ese meditar, ese reflexionar, ese hacer un alto y evaluar, tiene que ver con diferentes aspectos. El primer aspecto que nosotros vimos ahí era, ellos decían: bueno, ustedes siembran mucho, recogen poco. Reflexionen respecto a la situación que viven. Dense cuenta de la condición insatisfactoria que están viviendo, cómo su plenitud no es alcanzada. Piensen en eso, evalúen en eso, reflexionen con respecto a eso. Pero después, ya en el verso 7, nuevamente Dios les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Nuevamente Dios nos pide que reflexionemos en nuestra vida, pero no con respecto a lo que hemos hecho, no con respecto a lo que hicimos, a lo que estábamos, a lo que éramos, sino ahora la reflexión y el pensamiento tiene que ir enfocado hacia el futuro, hacia lo que seremos, hacia lo que debemos de ser, hacia lo que tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque la restauración y el propósito de Dios en nuestra vida no se va a cumplir solamente por la perspectiva, la conciencia de mi presente, la certeza de lo que Cristo ha hecho en mi vida hacia el pasado, es decir, hacia mis pecados. O sea, esa parte no es una parte o no es un proyecto de Dios que se quiere quedar ahí, sino el proyecto de Dios es revelarme todo lo que he hecho, toda mi conciencia de pecado, para guiarme al arrepentimiento y estar en un punto para extenderme hacia algo nuevo, hacia una nueva forma de vivir. O sea, Dios no solamente quiere que hagas la paz con tu pasado, Dios no solo quiere arreglar lo que hiciste en el pasado, quiere de esa manera afectar tu presente y de tal forma que te puedas tú extender hacia un futuro, pero un futuro no en el que vas a vivir a tu manera, complaciéndote a ti, sino complaciendo a Dios. Y vamos a ver el día de hoy que todos y cada uno de nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto estamos cumpliendo eso? Vamos a ver lo que dice el texto. Verso 8 dice: subid al monte, traed madera, ¿sí? Dice el texto: subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el texto, hay tres cosas que Dios pide que su pueblo haga: subir, ¿sí? Que ya vimos lo que significa subir, despertar la mente, poner la mente en las cosas de arriba, dejar lo de aquí abajo, extendernos hacia él. Traer madera es una alusión que podemos nosotros mirar hacia lo que es la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y reedificar la casa es el trabajo de restauración. Vamos a mirar un poquito más adelante de qué forma esto puede ser posible. Pero fíjate,
Cuando nosotros actuamos, somos conscientes de lo que hicimos, de nuestro pecado, de lo que Dios hace por nosotros, y nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de pensar, comienzan a suceder cosas. Y dice aquí el texto, ¿sí? Después de que tú hagas lo que te corresponde, lo que te toca, dice, yo pondré en ella, es decir, en la casa, mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero mira, para que nosotros podamos entender de una forma más clara lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo y en esta ocasión de decirnos a nosotros, vamos a revisar algunas otras versiones de la Escritura que nos pueden ayudar porque su traducción es un poco más clara. De hecho, en algunas de ellas es un poco más literal respecto a lo que el texto original está tratando de decir. Entonces, vamos a revisar la primera. La primera versión que vamos a revisar es la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas nosotros encontramos que dice de esta manera: subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Hasta ahí no tenemos problema, es más o menos lo mismo de lo que nosotros tenemos en nuestra versión Reina Valera. Pero la siguiente parte, ¿sí?, de la Biblia de las Américas dice de otra forma. No dice pondré en ella mi voluntad, sino dice que para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. En vez de decir pondré en ella mi voluntad, dice aquí para que me agrade de él, ¿sí? Para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Vamos a ver la siguiente versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella, ¿sí? Y me sentiré honrado, dice el Señor. La siguiente versión es la Nueva Versión Internacional. Dice así: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. La Biblia textual dice de esta otra forma: subid a los montes y traed maderos y reedificad la casa, y yo la aceptaré y en ella mostraré mi gloria, dice Yahvé, Jehová o el innombrable. Esto es lo que el texto nos dice. Fíjense, hay un aspecto aquí que es muy importante. Todo lo que Dios nos pide, que es subir, traer y reedificar, que es el resultado de la conciencia que adquirimos de Él, por Él y para Él, tiene que ver con algo muy particular. Según lo que vimos aquí nosotros, hay una situación que Dios está buscando, ¿sí?, que se produzca por medio de nuestras obras, por medio de lo que nosotros hacemos. Y vamos a ver que cuando dice yo lo aceptaré, yo me complaceré, yo lo veré con buenos ojos, y que nuestra versión traduce como pondré mi voluntad en ella, es una palabra hebrea, ¿sí?, que es la palabra ratzá. Esta palabra ratzá, ¿sí?, significa literalmente estar contento con, complacido con, hacer algo aceptable o agradable. Literalmente es satisfacer o complacer. ¿Qué es lo que Dios está buscando precisamente con lo que nosotros hacemos? Lo que Dios está buscando es que nuestras obras, que lo que nosotros hacemos pueda complacerle a Él. Y esto es algo que necesitamos tener muy claro. Si tu vida, mi vida, deben de servir para la complacencia de Dios. Deben de servir para complacer a Dios, para tenerlo contento a Él, para satisfacerlo a Él. Cuando nuestra vida, sí, no está buscando esto, pues definitivamente no está contento Él. No está satisfecho, no está complacido, pero sobre todo algo que es muy importante, nosotros mismos no estamos complacidos, ni tenemos paz,
ni hay un sentido de plenitud en nuestra vida y mucho menos en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque debo yo de saber que fui creado con un propósito. Fui creado con un objetivo. Vamos a mirar lo que dice el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43. Isaías capítulo 43. Vamos a leer a partir del verso 6. Isaías 43, 6. Dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, ¿sí?, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fíjate. Dios quiere dejar algo bien claro. Nosotros fuimos formados, nosotros fuimos hechos, nosotros fuimos creados con un propósito, ¿sí? El propósito nuestro es darle a Dios la gloria. Eso es lo que yo tengo que entender. Yo no puedo pensar en que Dios me creó a mí para que disfrutara yo la vida, para que disfrutara yo de este mundo. Si bien es cierto que Dios encuentra placer y deleite en que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él hizo y podamos nosotros, a través de lo que Él hizo y a través de lo que Él nos ha dado, encontrar una sombra o un reflejo de su gloria y podamos reconocerlo a Él. El principal objetivo de Dios al crearnos no fue que tú y yo disfrutáramos y nos deleitáramos en lo que Él ha hecho, sino el principal objetivo cuando Dios nos creó fue que le diésemos a Él gloria. Y eso es precisamente lo que el hombre tiene que entender. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el hombre no entiende, no comprende precisamente este asunto, pierde su sentido de propósito y encuentra el vacío en su corazón y la insatisfacción en su vida. Ahí mismo en el capítulo 43, pero en el verso 21, este pueblo he creado para mí, ¿sí?, mis alabanzas publicara. Esa es la idea de Dios para nosotros. Mira, yo no sé, pero ¿qué sientes tú cuando alabas a Dios? Hace rato, cuando estábamos adorando a Dios, cuando le estábamos diciendo a Él todas esas cosas, ¿sí? Yo no sé, pero si tu alabanza es sincera, es honesta, es así profunda, o sea, ¿qué te importa lo demás? O sea, cuando tú le dices a Dios, o sea, Señor, o sea, cuando estaba lo último que cantábamos, exáltate. O sea, yo no sé qué viste tú, yo no sé qué sentiste tú. Yo no sé si al cerrar tus ojos podías ver a un cordero ahí sentado, al cordero levantándose de su trono, extendiendo su misericordia. Yo no sé. O sea, si tú cuando estás, exáltate, estás cantando exáltate y por acá chispas los frijoles. O híjole, o sea, qué mejor momento, ¿sí?, para olvidarte y dejar todo a un lado. Sí, ya cuando llegues y los frijoles están quemados, pues ni modo, pero hay una realidad, ¿sí?, en medio de todo esto. El mejor momento y el mejor tiempo que podemos nosotros tener es cuando estamos conectados con Él y cuando nuestra vida le da gloria, ¿sí? Por eso cuando tú haces algo bueno, te sientes satisfecho, te sientes pleno, porque de esa manera le estás dando gloria a Dios. Cuando haces lo correcto, cuando haces lo honesto, cuando tienes una buena actitud, esa satisfacción no es otra cosa sino la plenitud que encuentras tú en cumplir con el propósito por el cual fuiste creado, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo por la eternidad? ¿Negocios?
Vamos a estar enseñando, criando, siendo mejores que los demás. ¿Ese va a ser el objetivo de nuestra vida en la eternidad? No, el objetivo de nuestra vida en la eternidad va a ser el de glorificarle a Él, disfrutar de Él, darle a Él la gloria en todos los sentidos. Vamos a tener que hacer muchas cosas. No vamos a estar todo el día ahí cantando y como autómatas no, vamos a hacer otras cosas. Va a haber otras funciones que vamos a desempeñar. Va a haber vida en la eternidad. Pero todo lo que en la eternidad vamos a desarrollar va a tener ese objetivo. ¿Sabes? Por eso es de que hoy, cuando nosotros nos podemos conectar de esa manera con Dios y podemos darle a Él la gloria, hay satisfacción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. La Biblia dice, este pueblo he creado para mí. ¿Cuál va a ser el resultado? Mis alabanzas proclamará. ¿Qué sucede? ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, cuando el hombre pecó. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate. El hombre fue creado en ese estado original, hermoso, precioso, maravilloso de la eternidad, donde podía disfrutar de la comunión con Dios. Tenían buena comunión Adán y Eva, no tenían conflictos, no había problemas, no había dificultades de identidad y que tú no me quieres y que yo no te quiero. No había eso. La creación con los animales, con todo lo que estaba ahí alrededor, disfrutaban de una buena relación con las bestias, con los animales, con las fieras que ahora conocemos. No tenían conflicto con nada, con Dios menos. Pero ¿por qué? Porque todo lo que había en eso, ¿sí?, era para la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió? Cuando el hombre dejó de pensar en darle a Dios la gloria, cuando el hombre dejó de creer que Dios era merecedor de toda honra y de toda gloria, ¿sí?, y comenzó a pensar en él mismo. Dios, mira, le dijo la serpiente a la mujer, no, lo que pasa es que vas a ser como Dios, ¿sí? Y pensó en ella, en él, en ella. Adán pensó en él, yo voy a ser. Ya no era Dios va a ser glorificado, Dios va a ser engrandecido. Ahora es yo voy a crecer, ahora es yo voy a engrandecerme, yo voy a ser como Dios. Y entonces en ese momento se rompió todo. En ese momento la gloria de Dios dejó de ser el centro de la vida de la primera pareja y entonces se fracturó. Voltearon, se miraron y ya no se vieron con ese amor, con esa pureza. Se avergonzaron el uno con el otro. Entonces la relación entre los seres humanos se fracturó. Voltearon y miraron a la creación y ya no era lo mismo. Y mucho menos con Dios. Cuando Dios llegó y dijo, Adán, ¿dónde estás? Se escondieron. Ya no fue lo mismo. ¿Por qué razón? Porque perdieron el sentido del propósito para el cual fueron creados. Y eso nos sucede. Y por eso dice la Biblia, a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Perdimos ese sentido y ese objetivo por el cual nosotros fuimos creados. Y desde entonces el ser humano no está buscando darle a Dios la gloria. Desde entonces el ser humano lo único que hace es buscar su satisfacción, su gloria, su complacencia, ya no la de Dios, ya no darle a Dios la gloria, ya no darle a Dios el reconocimiento, sino encontrar en Él mismo todo lo que pueda lograr y todo lo que pueda tener. Y ahí es donde el hombre perdió completamente todo sentido de propósito. Y entonces la corrupción fue que entró a la vida de las personas. Complacerse, si complacer a Dios era el principal objetivo. La siguiente palabra que encontramos nosotros ahí, que es la palabra gloria. Esta palabra es una palabra hebrea
que es la palabra kabad. Esta palabra kabad, ¿sí?, literalmente es de gran peso, honrado, glorificado por el gran peso o valor de algo, es decir, porque se lo merece. Entonces, la gloria de Dios o darle a Dios gloria tiene que ver con el reconocimiento que le damos a Él, ¿sí?, con lo que Él vale, con lo que Él es, porque yo sé que Él lo merece, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar eso. Fui creado para darle gloria. El pecado entró en el mundo, entró en mi vida y eso desvirtuó mi propósito. Y ahora yo no le estoy dando a Dios la gloria, sino me la estoy dando a mí. Ahora yo no estoy tratando de satisfacer a Dios con mi vida, con lo que hago, sino ahora me estoy intentando satisfacer a mí. ¿Por qué? Porque no lo estoy logrando. Leímos nosotros en ocasiones anteriores: sembráis mucho, recogéis poco. Os vestís y no os calentáis, comen, beben, pero no se sacian. Trabajan, pero reciben su jornal en saco roto. ¿Por qué razón? Porque no hay un sentido de propósito correcto y adecuado. Trabajamos, nos esforzamos, hacemos mil cosas, pero todas esas cosas no están buscando complacer a Dios, satisfacer a Dios o darle a Dios el valor, el peso adecuado que Él tiene. Y entonces precisamente sucede lo que estamos viviendo. Hay desolación, hay tristeza, hay amargura, hay relaciones rotas, hay dificultades, hay problemas, y todos estos que nosotros podemos pensar que tienen su origen o su verdadera causa en agentes externos, tienen que ver con algo que hemos dejado de hacer. Y eso que hemos dejado de hacer tiene que ver con no darle a Dios la gloria precisamente de forma adecuada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos recuperar? El sentido que Dios le dio a nuestra vida. Vamos a ver qué dice Primera a los Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. Y vamos a leer a partir del verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Dios me prohíbe algo? No, Dios no te prohíbe nada. ¿Sí? Eso de que yo me acuerdo cuando era chico, a mí me preguntaban en la escuela o mis amigos: ¿y tú por qué no haces esto? Y yo les decía: mi religión me lo prohíbe. Y todos se reían de mí. Pues sí, con razón. O sea, mi religión me lo prohíbe. Pues, ¿qué religión eres? Yo decía: pues soy evangélico, decía yo. Pero yo, como estaba muy chico, no entendía bien mucho de todo eso. Yo decía: soy evangelista. Y todos me decían el evangelista. ¿Por qué? Porque yo decía que era evangelista. Y decían: pues tu religión no me gusta, me decían. No te dejan hacer nada. Sí, y pues sí, tenían razón. Mi religión como tal no me dejaba hacer nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Verso 24. Ninguno que, fíjate, ahí está el sentido. O sea, cuando yo pierdo de vista eso, empiezan los problemas. ¿Sí? Empiezan los problemas. Comienzo yo a pensar en mí. ¿Sí? En un matrimonio, ¿por qué viene el conflicto? ¿Por qué viene la diferencia? Por el egoísmo. ¿Qué dice segunda a Timoteo? Dice: vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Entonces la Biblia nos dice: no busques tu propio bien, sino el del otro. Verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar,
nada por motivos de conciencia. ¿A qué se refiere esto? En aquellos tiempos cuando algo se sacrificaba a los ídolos o se ofrecían ritos paganos, generalmente esa carne pues no se desperdiciaba, sino la vendían, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Dice, ¿sabes qué? No preguntes. Oiga, este aguayón que usted me va a vender fue sacrificado a los ídolos. La milanesa que me voy a comer fue sacrificada a los ídolos. Dice, no preguntes, come sin preguntar, porque si tú preguntas y te dicen que sí, ya no te la vas a poder comer. Dice, por motivos de conciencia, verso 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? En pocas palabras está diciendo, mira, tú no tendrías ningún problema. Mira, si comes algo que supuestamente fue sacrificado a los ídolos, con acción de gracias queda limpio. ¿Por qué? Porque el dueño de todas las cosas y de la plenitud de la tierra es Dios. Ese ídolo a quien se lo ofrecieron ni existe, es irreal. Pero si alguien te ve comer de lo sacrificado a los ídolos, te va a juzgar, no por tu conciencia, sino por la de él. Y entonces la libertad tuya se ve coartada por la conciencia del otro. No sé si me entendieron. O sea, a Dios le interesa que lo que la gente vea en ti sea algo que no estorbe el corazón de nadie y le dé a él la gloria. ¿Se entiende esa parte? O sea, yo me acuerdo cuando era chico y que iba a visitar a mis parientes en un pueblo allá cerca de la ciudad de Toluca. Me acuerdo que íbamos en estas fechas, ahora que se viene noviembre, y ponían unas ofrendas de Día de Muertos. Pero Padre Celestial, cada cosa tan deliciosa que había en esos lugares, y no podíamos comer. ¿Por qué? Porque me decían mis papás, sí, que eso era para los muertitos, ¿no? Y aparte, pues ya con la conciencia del Señor y del cristianismo, pues sabíamos que era como algo ofrecido al mal, ¿no? Entonces hasta le hacíamos así, nos daba miedo y cosas por el estilo. No, hombre, si yo hubiera leído esto antes, el deleite que me hubiera dado cuando era niño. Pero bueno, no, ya. Pero ¿qué sucede? Fíjate. Hay una cosa que nosotros en ese sentido necesitamos comprender. Lo que la gente ve y cómo nos movemos nosotros o puede servir para la gloria de Dios o para deshonrarlo a Él. Y fíjate lo que continúa diciendo, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, o sea, yo puedo decir, no, a mí no me pasa nada, ¿sí? A mí no me pasa nada y puedo agarrar de lo que sea y puedo participar de lo que sea y puedo sin ningún problema, ¿sí? Y puedo decir, tengo la libertad y la conciencia tranquila, pero ¿sabes algo? Yo tengo que pensar que si voy a hacer algo o voy a dejar de hacer algo, mi objetivo, el objetivo de lo que hago, el objetivo de lo que digo, el objetivo de lo que como, el objetivo de lo que demuestro con mis acciones, tiene que estar centrado y buscando algo que es la gloria de Dios. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación que ahora la Biblia me hace a mí como creyente en Jesucristo? Ya te diste cuenta de que necesitas a Dios. Ya te diste cuenta que Dios debe ser el centro de tu vida. Pues ahora todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hasta comas, tiene que darle a Dios gloria. Tiene que darle a Dios el reconocimiento
Y esto es precisamente lo que Dios quiere y en lo que ahora Dios quiere que reflexionemos, en lo que ahora Dios quiere que pensemos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Él en todo momento y en todo tiempo quiere que en medio de nosotros, a través de nosotros, ¿sí?, se manifieste su gloria. Y el diseño que Él ha establecido precisamente es ese: que en todo lo que nosotros hagamos, Él sea reconocido, Él sea manifestado. ¿Yo cómo le voy a demostrar a Dios que lo amo? Le voy a demostrar cantándolo, diciéndoselo todos los días. Sí, hazlo de esa manera. Pero además de hacerlo de esa manera, ¿sabes?, demuéstraselo haciendo lo correcto, haciendo las cosas que tienes que hacer, preocupándote por los demás, cumpliendo con su voluntad. Fíjate, vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amor recíproco. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Fíjate, este es el amor de Dios, dice: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero fíjate, el amor de Dios, ¿sí?, dice que es que, según lo que dice el verso 3. ¿Qué es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo? Sí, el amor de Dios se manifiesta, ¿sí?, en nuestra vida, ¿sí?, no con el hecho de que nos sintamos amados, queridos, lindos, especiales, ¿sí?, apapachados. No, eso no es, ¿sí?, el amor de Dios en tu vida, en mi vida. El amor de Dios en mi vida es que yo estoy viviendo guardando sus mandamientos. Fíjate cómo el propósito de Dios no va, ¿sí?, a tu complacencia, sino el propósito de Dios va a su complacencia. Su amor se manifiesta en tu vida, ¿sí?, revirtiendo y dándole a Él la gloria con tus acciones, con lo que haces, con la forma en la que te conduces. Vamos a ver otro, dice el Salmo número 100. Vamos a leer el Salmo número 100 a partir del verso 1. El Salmo 100, verso 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sí, ¿cómo no? Sí. Fíjate, esa sería la idea de Dios. Y va a ser el deseo cumplido de Dios en algún momento. Hoy no lo es, desafortunadamente, ¿sí? Pero fíjate, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid, dice, a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3. Fíjate, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Mira, cuando nosotros entendemos esa parte y somos capaces de asimilar eso,
no me hice yo a mí mismo. No me hice yo a mí mismo. Y lo que Dios ha hecho en mí debe de tener, ¿sí?, el objetivo no de satisfacerme a mí, no de servirme a mí, no de alabarme a mí, sino de servirlo a Él, de alabarlo a Él, de alegrarme en Él, no de alegrarme en mí, sino de alegrarme en Él. Esa es la forma en la que yo puedo ver la mano de Dios en mi vida. La mano de Dios en mi vida no se nota cuán satisfecho estoy con lo que soy, con lo que tengo, con lo que poseo, con lo que hago. La mano de Dios en mi vida se manifiesta con qué tan satisfecho me siento en Dios por lo que tengo, por lo que soy, por lo que hago. Esa es la idea y el propósito por el cual fui creado. Por eso, cuando las cosas no suceden como yo espero, como yo quiero, no me frustro, no me enojo, no me indigno. Pero cuando estoy pensando en mí, entonces sí me enojo, sí me frustro, sí me siento. ¿Por qué razón? Porque estoy tratando, ¿sí?, de complacerme a mí y no a Dios. Estoy tratando de satisfacerme a mí y no a Dios. Y entonces todo se rompe. Pero cuando yo entiendo que el objetivo de mi vida no es darme a mí la gloria, sino dársela a Él, entonces las cosas pueden ser diferentes. Fíjate, el propósito de Dios es que recuperemos ese sentido, que recuperemos esa situación, ¿sí?, de que nuestra vida pueda redireccionarse, ¿sí?, redireccionarse hacia Él, ¿sí? Si nosotros podemos lograrlo, vamos a encontrar satisfacción. Fíjate, vamos a ver qué dice el Salmo número 37. El Salmo 37 es un salmo en el que nosotros podemos encontrar una diferencia, ¿sí?, entre lo que sucede en los demás y en lo que sucede en mi vida. Comienza el Salmo 37 diciendo, verso 1: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Mira, tú puedes tal vez mirar la vida de los demás, ¿sí?, y que aparentemente encuentran satisfacción en lo que tienen, en cómo son, en su apariencia, en lo que visten, en los lugares que visitan, ¿sí?, en todas esas cosas. Y tú puedes pensar que esa es la felicidad, y tú puedes pensar que esa es la plenitud. Y puede en tu corazón, sí, haber algo de envidia y de inconformidad porque tú no estás viviendo eso, porque tú no estás teniendo eso. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tranquilo, no te impacientes. Mira, a ellos les va bien aquí. Ellos están aparentemente disfrutando de eso bueno, de esa ropa, de esos autos, de esa vida, de ese físico, de todo eso. Pero dice la Biblia, ellos son como la hierba. Y sabes, pronto serán cortados. Y como la hierba verde, se secarán. Mejor confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mira, estos van a ser arrebatados, dice la Biblia, como el tamo. Van a dejar de ser, ¿sí? Pero si tú confías en Dios, haces el bien, sabes, habitarás en la tierra, te apacentarás
de la verdad. Dice el verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Sí? Encuentra tu deleite, encuentra tu satisfacción en Dios. ¿Y sabes qué? Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué sucede? Estoy tratando yo de sentirme satisfecho para darle gloria a Dios, para disfrutar de Dios, para deleitarme en Dios. Eso nunca va a pasar. Si tú estás esperando a que no tengas problemas económicos, a que se te baje la panza, a que vistas mejor, a que se te acaben los problemas, para sentirte bien pleno y ahora sí, Señor, te adoro porque eres bueno, porque pues sí. Claro que vas a decir que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, si no te falta nada. ¿Sabes? Ese no es el camino, esa no es la forma, ¿sí? Y por eso hay insatisfacción en tu corazón. Pero ¿qué sucede cuando tú, en lugar de buscar tu deleite, tu satisfacción, comienzas a deleitarte en Él, a deleitarlo a Él, a satisfacerlo a Él, a honrarlo a Él, a agradarlo a Él con todo lo que haces? ¿Sabes qué? Entonces, todo lo que tu corazón desea, necesita, todas tus necesidades son satisfechas por Él. Por eso dice el texto: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Fíjate. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace iniquidades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y dirás: no está allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje él los dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Así está la cosa. Entonces Dios quiere que entendamos eso. Dios quiere que comencemos a encontrar un sentido diferente en nuestra vida. No mi satisfacción, no mi complacencia, sino la de Él, sino agradarlo a Él. Cuando yo planeo qué voy a hacer de mi vida, ¿sí? Estoy yo pensando de esta forma y haciendo esto, le estoy dando a Dios gloria, reconocimiento, o estoy buscando el mío, o estoy buscando mi satisfacción, hacerme sentir bien a mí mismo. ¿Sabes? Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque dice Él, ¿sí?, nos creó para su gloria. ¿Qué tanto estoy cumpliendo yo con eso? ¿Qué tanto mi vida verdaderamente está cumpliendo con este objetivo y con este propósito? ¿Sí? Cuando yo veo algo en la calle, cuando yo veo algo en la televisión, cuando tengo mi teléfono aquí en mi mano, cuando nadie me ve, cuando estoy en mi recámara, cuando estoy en mi cuarto, cuando estoy en el baño, con el seguro puesto, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Cuando estoy en mi trabajo, ¿sí?, y que nadie me mira, cuando estoy con mi novia,
cuando estoy con alguien que no es mi esposa, cuando estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy acaso pensando, esto estará complaciendo a Dios? ¿Esto estará teniendo contento a Dios? ¿O simplemente solo estoy pensando en satisfacerme, llenarme, saciarme, ¿sí? Sentirme bien? ¿Sabes? Si estoy haciendo eso, voy a encontrar la amargura de la frustración, porque el pecado solamente satisface momentáneamente, ¿sí? Pero buscar el deleite de Dios satisface momentáneamente y eternamente. Y esa es una gran diferencia. Por eso Dios le dice a su pueblo: medita, piénsale. O sea, que te caiga el 20, sube, cambia de forma de pensar, pon tu mente en las cosas de arriba, abraza el sacrificio de Jesús, comienza a reconstruir, reedificar. Ponemos la última, reedificar. Esa palabra reedificar es una palabra, ¿sí?, en hebreo, que es baná, ¿sí? Esta palabra baná significa literalmente reconstruir, ser reconstruido, obtener hijos o dar a luz, ¿sí? Pero lo interesante de esta palabra no es solamente el hecho de que está tratando de hablar de que yo comienzo a poner un palito sobre otro palito, un tabique sobre otro tabique, y se va dando una construcción. Yo me acuerdo la primera vez que intenté hacer ¿qué iba a decir? Un muro, una barda. ¿Cuál barda? El muro no llegué a nada. O sea, 2, 3 filas, hileras le llaman hiladas de tabique. No, me quedaron chuecas, feas, espantosas. Y yo decía, ¿cómo le hacen? O sea, se me hacía bien fácil. Yo veía que el maestro agarraba la mesa, pum, pum, el tabique, pum, el hilo y el plomo, pum, y quedaba padrísima. Yo dije, pues qué tan difícil debe de ser. Pum. No, nunca lo logré. Fíjate, no es eso. Esta palabra, reedificar, tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Dar a luz, ¿sí? Dar a luz, obtener hijos, reconstruir. Esta tiene un significado externo, es decir, la obra no la haces tú, sino la hace alguien más. De hecho, esta palabra, cuando se refiere a obtener hijos o dar a luz, no se refiere a los propios, sino se refiere a los que alguien más tuvo y me asignaron. Sí, como el caso de una mujer estéril que por medio de una concubina tiene hijos, ¿sí? En este caso era una práctica muy común en la antigüedad, en el Oriente Medio, ¿sí? Era una práctica común para asegurar descendencia. La mujer no tenía los hijos, los tenía la concubina, ¿sí? Y entonces eran como sus hijos. A ese obtener hijos, a ese dar a luz se refiere. Y vamos a ver esto en el libro de los Salmos también, cómo ahí se nos muestra quién es el que al final del día, ¿sí?, lleva a cabo esta obra. Salmo 102, versículo 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Fíjate, mi vida sola, sin ti, es vacía, seca, ¿sí? Como una sombra, ¿sí? Como una sombra, como la hierba que se seca. Mi vida sin Dios. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Por qué? Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Si nosotros recordábamos, hablábamos respecto a que Dios pensó que ya había llegado el momento
de que hubiera un cambio en su pueblo. El pueblo decía, no es tiempo de reedificar la casa. Y Dios decía, es tiempo, claro que es tiempo. Hay un momento y un tiempo marcado por Dios precisamente para hacer una diferencia en nuestra vida. Él de una manera contundente quiere llevarlo a cabo. Pero la pregunta es, ¿yo estoy entendiendo el tiempo que estoy viviendo? ¿Yo estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer? O sea, mira, contempla todo lo que sucede alrededor de ti. Antes teníamos solamente lo que sucede en Israel, ¿no? Y decíamos, Siria se está moviendo y China está planeando, Irán está llevando a cabo esto, y el panorama que existía en el mundo nos decía algo por ahí se está fraguando. Pero ahora no solamente tenemos el panorama geopolítico, económico del mundo, sino ahora vemos que la misma tierra, la creación de Dios, está gimiendo. ¿Sí? Y lo interesante es que todo lo que está sucediendo, que si se mueve la tierra, que si las tormentas, que si las inundaciones, todos esos son elementos que nosotros vemos en la Biblia, que son medios por los cuales Dios habla. Y dice la Biblia que cuando Dios visita la tierra tiembla. Los montes humean y la voz de Jehová se escucha en la inquietud de las aguas y lo estrepitoso de las aguas. Y los vientos y todo aquello se mueve a razón de que Dios está hablando. Y el estruendo de la voz de Dios se manifiesta en la creación. Pero la pregunta es, mira, el mundo no va a escuchar lo que Dios quiere decir. La pregunta es, tú y yo como hijos de Dios, ¿estamos escuchando esa voz que nos dice, ha llegado el tiempo? Ha llegado el momento, dice, porque es tiempo, ¿sí? Es momento y es tiempo de que Dios quiere tener misericordia. El plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión, se refiere a Jerusalén. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá baná, ¿sí? Sión. Por cuanto Jehová habrá reedificado, vuelto de las ruinas, reconstruido, arreglado, compuesto, sí, a Sión. Y en este caso Sión, bueno, es Israel, sí es, pero sabes, nosotros somos el Sión espiritual. Y Dios quiere eso. Dios quiere una reconstrucción en nuestra vida. Dios quiere una reconstrucción espiritual en nosotros, que recobremos, que recuperemos el sentido y el brillo original para el cual fuimos creados. Y esto tiene un objetivo, tiene un propósito. Dice, y en su gloria será visto, ¿sí? Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿Por qué? Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. ¿Sabes? ¿Para qué Dios está despertando, sí, a su pueblo? ¿Para qué Dios está tratando de cautivar nuevamente a su pueblo? Para que su pueblo, el pueblo verdadero de Dios, ¿sabes?, recupere ese sentido original por el que fue creado. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo un llamado. ¿Quién está oyendo ese llamado? Su pueblo. No la iglesia cristiana, evangélica, protestante y todo lo que ustedes quieran. Este año tú por todos lados oyes que los 500 años de la reforma, y que si reformado, no reformado, y mil cosas. No, tú no eres reformado, yo sí soy reformado. Ni idea tienen lo que es ser reformado. Yo vengo de allí y no tienen ni idea lo que es ser reformado. ¿Sí? No tienen ni la menor idea. Decirse reformado es decir
algo que no entienden. Y la gente está perdiendo el tiempo y siempre hay una modita por la cual la iglesia se pierde. La iglesia se enfrasca en perder el tiempo, cuando el llamado de Dios no es a ver quién es más reformado que otro, a ver quién tiene una mejor doctrina que otro. El llamado de Dios es a reconstruir vidas, a recuperar el sentido original por el cual fuimos creados. Que la gloria de Dios refleje no en el esplendor de nuestros salones, no en el esplendor de lo que tenemos aquí, sino en el esplendor que manifieste nuestra vida piadosa por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios está buscando. Y ese es el tema de nuestra vida. Dios quiere manifestar su gloria a las naciones por medio de nosotros, y que nosotros en ese entendido lo llevemos a cabo, y en la búsqueda de satisfacer el deseo de Dios nosotros podamos encontrar la plenitud y la felicidad y la satisfacción de nuestra vida, no en nosotros mismos. Mira, tú puedes escuchar todo esto, puedes leer todo esto y salir y que tu vida siga igual. Y sabes, a lo mejor no pasa nada, ¿sí? A lo mejor ni empeora tu vida, ni mejora, ni nada por el estilo. Pero sabes, hay una cuestión aquí que es importante. El Señor dice: mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz y la siguen. ¿Sí? No seamos insensatos. Las 5 vírgenes aquellas fueron insensatas, imprudentes, y cuando era tiempo de comprar aceite, se echaron en la hamaca. ¿Sí? Las prudentes escucharon que el amado venía, fueron prudentes, compraron aceite. Cuando llegó el amado, vino la voz y reconocieron la voz del amado y fueron en pos del amado. Las imprudentes perdieron el tiempo yendo a buscar aceite porque no lo hicieron en el momento adecuado. Dios está llamando nuestras vidas a una restauración, a que seamos reedificados, a que recuperemos todo eso que hemos perdido a causa del pecado, ¿sí? Y hoy es tiempo. Hoy es tiempo para que escuchemos su voz, para que dejemos a un lado todo eso y vengamos a Él. Pero sabes, si tú no escuchas su voz, si tú no sientes el llamado, si no hay un despertar de su espíritu en tu espíritu, ¿sí? No vas a hacer nada. Pero si tú hoy escuchas su voz y sientes el llamado de su espíritu a tu espíritu, yo te invito a que vivas para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde, nuestra vida no solo está delante de ti, sino también está delante de nuestros ojos. Y somos conscientes, Dios, en medio de todo, que no hemos, en la medida que tú lo esperas, que tú lo mereces, no te hemos dado la gloria. No hemos sido, Señor, ese instrumento que te genere complacencia. Así como cuando mirabas la vida de Jesús: este es mi Hijo amado, este me crea complacencia. Ese es el objetivo de Cristo. El objetivo de Cristo no fue venir a esta tierra y hacer su voluntad, buscar su reconocimiento, buscar su gloria. El objetivo de Cristo fue venir a esta tierra y darte a ti la gloria, darte a ti y ser obediente a ti y sujetarse a ti y vivir de esa manera. Y la gloria vino después. Por esa razón, porque Él se humilló, porque Él tomó forma de siervo, dice tu palabra, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy delante de ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar. Pero Él nos dejó la muestra, Él nos dejó el camino.
Fuimos creados para la alabanza de tu gloria, Señor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tu palabra dice, Señor, que fuimos adoptados para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y ese es el objetivo, Señor, que todo lo que hagamos pueda rendirte a ti, Señor. Pero, Padre, crea en nosotros ese sentido de propósito, que tu Espíritu pueda convencernos, Dios, que separados, mi Dios, de tu gloria, separados de esto, no podremos encontrar satisfacción, plenitud. El pecado, la autosatisfacción, Señor, solamente nos lleva a la amargura, a la tristeza, a la frustración. Enséñanos, Dios. Enséñanos, habla de una manera indudable a nuestro corazón, a nuestra mente. Convéncenos, Señor, de que lo mejor que podemos hacer es renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestra autosatisfacción, renunciar a buscar nuestro bien, nuestro deleite, a buscar nuestro deleite en nosotros, en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que somos. Permite que podamos buscar nuestro deleite en ti, en lo que tú eres, en lo que tú has hecho, en lo que tú vas a hacer, Señor. Que el objetivo de nuestra vida sea complacerte a ti, sea agradarte a ti, sea buscar arrancar una sonrisa en tu rostro con lo que vemos, con lo que decimos, con la forma en la que actuamos, Señor. Que tu rostro, que en el cielo, allá donde estás tú, Señor, en todo lugar en este universo, Padre, cuando mires nuestra vida, puedas, mi Dios, decir: ahí está mi gloria. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que está buscando agradarme. Allí hay alguien que está renunciando a sí mismo, a los deleites de este mundo, a lo placentero del pecado, por darme a mí la gloria, por darme a mí el honor, por darme a mí el reconocimiento, pudiendo satisfacerse a sí mismo, pudiendo encontrar deleite en sí mismo, pudiendo encontrar, Señor, su gloria y obtenerla en medio de todo esto. Me quiere dar a mí la gloria, Señor. Que nuestra vida viva por eso, que nuestra vida viva para eso, Señor. Que tu Espíritu, Señor, rompa toda resistencia en nuestra mente, en nuestro corazón, todo egoísmo, todo egocentrismo, toda vanidad, Señor, todo pecado. Y que podamos, Dios, redireccionar nuestro corazón, redireccionar nuestra vida, Dios, para convertirnos en portavoces, en embajadores que proclamen, Señor, tu gloria. Que te den a ti toda la honra, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. El pecado es el principal obstáculo. El pecado es la principal piedra que estorba, que tropieza el propósito tuyo, Señor. Por eso en esta tarde, delante de ti, te pedimos, Dios, que tu Espíritu, además de regresarnos a eso, pueda darnos una convicción clara, contundente de pecado. No del pecado de los demás, no del pecado del otro, porque a lo mejor el pecado del otro me parece más grande y más escandaloso que el mío. ¿Por qué? Porque él es un asesino, porque él es un violador, porque él es un perverso. Pero yo soy un orgulloso, yo soy un soberbio, yo soy un criticón, e igual me voy al infierno por mis pecados, que él se va al infierno por sus pecados, si no nos arrepentimos. Por eso, Dios, hoy quiero ser consciente de mi pecado. Quiero ser consciente de lo que yo hago, de lo que yo soy y de lo que yo necesito dejar. Señor, que tu Espíritu hoy nos pueda dar una convicción clara de pecado y nos pueda guiar al arrepentimiento, y nos pueda tu sangre preciosa, Dios, librar, limpiar, Señor, de todo esto.
y podamos, mi Dios, entonces sí, ser ese vaso donde tú viertas tu gloria, donde tu Espíritu, Señor, nos llene, nos sature, Señor, con poder para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la luz, para que tu gloria se manifieste en medio, mi Dios, de nuestra generación. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestra vida, Señor. Sé tu propicio a nosotros, Señor. Cúmplase tu voluntad. Seas tú honrado y glorificado por todo lo que hacemos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos todo esto